La contabilidad agrícola es parte de la materia de contabilidad de recursos naturales de la Universidad NUR, a cargo de quien les habla el licenciado Mario Guillermo García Rodríguez. Vamos a hacer una visión conceptual de la importancia de la contabilidad agrícola, pero enfocada desde también los costos. Un contador tiene que saber identificar ya en estas áreas de trabajo, en este campo de acción, tiene que ser más perceptivo precisamente al diferenciar etapas, procesos y también las actividades que conlleva cada una de ellas. Entonces, podemos mencionar que Bolivia, las actividades de desarrollo agrícola es de suma importancia y al mismo tiempo es un proceso integral, político, económico y social, además de cultural también, que amplía los espacios de poder de algunos sectores, pero al mismo tiempo también orienta a la toma de decisiones para los mismos e incluso poder formar organizaciones de pequeños productores, básicamente, que puedan, por poner un ejemplo, mejorar condiciones crediticias para el sector. Es trascendental para el área rural, para el desarrollo del campo, de quienes viven en estos sectores, porque obviamente les ayuda en el tema de sus ingresos y aparte tiene un carácter multisectorial integral. Es lo que quiere decir que no solamente son agricultores quienes se benefician, sino también, por poner ejemplo, vendedores en mercado, transportistas, algunas otras empresas que necesitan el producto para desarrollar otro subproducto. Entonces, en ese campo también tiene importancia la agricultura. Aparte, es una base fundamental para enfrentar a la pobreza y, obviamente, asegurar la seguridad alimentaria a nivel nacional a través de los diferentes procesos de comercialización y enfocarse no solamente en cubrir los mercados a nivel local o nacional, sino también internacional a través de los excedentes que se puedan producir, lo cual genera ingresos y al mismo tiempo también empleos que benefician al sector y al desarrollo rural. En Bolivia podemos identificar dos tipos de agricultura. Por un lado, la tradicional, que básicamente está enfocada a un mayor uso de animales, por ejemplo, en el proceso de preparación de la tierra. Se ve yunta de bueyes que están colaborando en esa actividad y también hay poca mecanización, mayormente se utiliza más las actividades manuales y obviamente están muy habituados o están muy en función a las condiciones meteorológicas locales. Básicamente se ve más este tipo de agricultura en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí, en Bolivia. Por otro lado, tenemos la agricultura moderna, que nace de la expansión de la frontera agrícola en áreas no tradicionales y principalmente se ubica en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni. Mayormente ya se pueden considerar dentro de este tipo de agricultura los medianos y grandes productores agrícolas. La ventaja es que ellos sí pueden utilizar o acceder a mejor tecnología, a mejor maquinaria, tienen ya un registro mucho mejor de la parte contable y también pueden proporcionar no solamente una mano de obra asalariada mucho mejor, sino que también pueden ser o acceder en este caso a fuentes de crédito. Bolivia es un país con particularidades, lo habíamos visto en un trabajo anterior, que a diferencia de otros países en el mundo tiene 3 pisos o zonas geológicas, ¿no? Y estas 3
zonas geológicas son las que le dan una característica particular a la ecología boliviana y demarcan 3 tipos de espacios geográficos: el altiplano, los valles, los llanos, y también algunos mencionan el Chaco e incluso los yungas en el departamento de La Paz. Tenemos áreas boscosas que también proporcionan algunas especies forestales de alto valor, tanto industrial como doméstico. Entonces, en el altiplano, por ejemplo, se concentra sobre todo gran producción de cereales, en los valles, hortalizas, frutas, verduras, ganado lechero. En los llanos hay también sobre todo una mayor preponderancia de la producción ganadera o pecuaria, lo mismo que ya cultivos mucho más grandes como soya, frijol, sorgo, girasol, que tienen un altísimo valor industrial por los derivados que ellos producen. También podemos decir que se han identificado de manera estimativa 34 zonas geológicas con particularidades relacionadas no solamente al suelo, sino también a las características climáticas que pueden hacer de nuestro país un verdadero potencial en producción agropecuaria. Pero también ahí podemos identificar, además de la parte forestal, agrícola y pecuaria, la parte de la pesca, el petróleo y los minerales, que también son importantes en la economía de nuestro país. Los pasos previos para identificar los costos agropecuarios básicamente se identifican en, por ejemplo, diferenciar la materia prima, la mano de obra y los costos de producción. Serían 3 aspectos básicos que nos permitirían ya ir detallando cada una de las cuentas que vamos a ir acomodando en función a esos 3 aspectos de importancia. Al mismo tiempo, es importante que en este caso, antes de definir los costos, el contador en este caso sepa definir el rubro al que se dedica la empresa o el emprendimiento agrícola, cuáles son los cultivos con los que se cuenta. En algunos casos no necesariamente solamente un producto, sino pueden ser 2 o 3 dependiendo de la extensión. Lo mismo en el tema de la ganadería. El otro aspecto es analizar la información contable disponible, en qué estado se encuentra, qué aspectos habría que mejorar para sobre todo el tema de respaldos, el tema de registros, etc. Eso es una labor también muy importante. Se debe verificar si toda la documentación está en regla, acorde a lo que establece la ley, obviamente para cada uno de estos sectores, el tema de registros, el NIF, etc. Y también deben conocer los objetivos y metas que busca el propietario para que también se acomode al trabajo que vaya a desarrollar el contador y obviamente se adecue a este tipo de expectativas. Vamos a identificar ahora los ciclos o etapas agropecuarias y en este caso nos vamos a enfocar a la actividad agrícola como tal. ¿Cuántos y cuáles son los ciclos o etapas que comprende la actividad agrícola a la que se dedica el emprendimiento? Es muy importante determinar estos ciclos o etapas. En un momento vamos a ver en una gráfica que por lo general los básicos, los principales son 4 etapas. Se debe verificar la extensión del terreno del propietario y qué tipos de uso le está dando, ¿no? Para obviamente identificar el valor contable, sobre todo de la tierra. Tenemos que determinar los tiempos de duración de cada una de esas etapas o ciclos, de manera de que podamos prever la elaboración y presentación de los estados financieros, al mismo tiempo también para elaborar los presupuestos correspondientes. También tenemos que especificar los tiempos que se deben cumplir, sobre todo en obligaciones por impuestos, el tema de pagos al préstamo y otras obligaciones que tenga el propietario. Les mencionaba
que en este caso básicamente son 4 etapas que van entre labrar, cosechar, o pertenecer, sembrar o cosechar, el recolectar y nuevamente el preparar los productos para la comercialización. Como vemos en el gráfico, por ejemplo, el tema de labrar o preparación del terreno tomaría para este caso básicamente los meses de enero y febrero, incluso parte de marzo. Ya en el mes de abril empezaría la etapa de siembra de los productos y tendríamos de abril hasta aproximadamente finales de julio, donde tenemos no solamente las actividades de sembrar, sino también lo que se denominan labores culturales, que es todo el cuidado y el manejo que se tiene que dar a estos cultivos. Posteriormente, ya según este ejemplo, a partir de agosto empieza la recolección o la cosecha de todos esos productos hasta prácticamente parte de octubre, y entre este mes y noviembre y diciembre ya se lo prepara para la venta. Entonces son las etapas que obviamente puede variar no solamente cuanto al tipo de etapas dependiendo de la empresa, sino también las fechas, porque no nos olvidemos que en agricultura existen cultivos que son de la etapa de primavera y verano, como también hay de otoño e invierno. Otro aspecto también, por ejemplo, es tomar este tipo de información, un calendario comunal agrofestivo o ambiental, donde también da ciertas pautas de esas etapas cuando empiezan todas las actividades agrícolas. Es importante que se cuente con todos los formularios, planilla y cualquier registro que permita hacer un mejor control precisamente de los registros y que sirva obviamente como fuente de respaldo, de control para la elaboración de la información contable necesaria, que es un aspecto que muchas empresas, particularmente las pequeñas, suelen fallar, que no tienen los formularios o planillas adecuadas para hacer ese seguimiento, y también inclusive en algunos casos hay que capacitar a las mismas personas para que hagan un uso y registro correcto de los mismos. Otras recomendaciones que obviamente se tienen que conocer los tiempos de pago de impuestos, préstamos, las obligaciones que tenga el propietario. Lo que les mencionaba, importante la capacitación al personal para el manejo de formularios, planillas, el pedirles que siempre soliciten los documentos de respaldo necesarios, el hacerles entender en algunos casos la importancia del descuento para las AFPs, etc. E indicar también al propietario algunos aspectos que se creen pertinentes para corregir los errores anteriores en cuanto a la información de los estados contables correspondientes. Obviamente no va a ser el trabajo de manera aislada, porque sus conocimientos no van a abarcar tal cual lo que es la parte agrícola agropecuaria. Por lo tanto, tendrá que trabajar de forma interdisciplinaria y de manera coordinada, como por ejemplo ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales, y por el caso productores locales, el área administrativa, obviamente el área comercial, en algunos casos incluso con organizaciones locales, con prestadores de servicio, etc. Entonces, como vemos particularmente en la imagen inferior de esta imagen, el trabajo del contador tiene que, hasta que se empape o conozca a detalle los procedimientos, los pasos, los ciclos, etcétera, las actividades que corresponden, ya sea la actividad agrícola como pecuaria, debe trabajar de forma coordinada y obviamente posterior a ello ya elaborar los estados financieros y hacer los informes correspondientes. Otra etapa importante en la identificación de los costos para la actividad agrícola también está referida a que obviamente el contador tiene que saber identificar los costos
y diferenciarlos como fijos, variables, directos o indirectos, y saberlos adecuar a las etapas o ciclos que corresponden. Además, en este caso ya el contador también tiene que manejar algunas unidades de medida, por ejemplo, el hecho de que una hectárea, que es la medida que por lo general se maneja dentro del área agrícola para medir el terreno, equivale a 10.000 metros cuadrados, los cálculos respectivos, pero también deberá de empezar a conocer o hacer uso de tablas de conversiones para, por ejemplo, adentrarse en otros tipos de medidas como es el quintal, la arroba, el kilo, porque gran parte de los productos se valoran en función a ese tipo de unidades de medida. En cuanto a la clasificación de costos, vamos a ir un poco rápido en este sentido. Ahí tenemos, por ejemplo, los costos fijos, que ya sabemos que no varían, son constantes a lo largo del proceso productivo, y cuya fórmula que se encuentra ahí es básicamente el costo fijo igual a costos variables sobre el costo total. Sabemos que los costos variables son aquellos que están en proporción directa con el volumen de la producción, que pueden variar de acuerdo al uso o la etapa a la cual se vaya a destinar. En este caso, su fórmula de costo variable es los costos fijos dividido entre el costo total. Los costos totales, que es la suma de los costos fijos y variables que se ven ocurriendo a lo largo del proceso productivo, precisamente también está en función a esa fórmula. Volvemos a reiterar: costo total igual a costos fijos más costos variables. Finalmente tenemos los costos unitarios, que en este caso resulta de dividir el costo total entre las unidades producidas. Este tipo de costos ya se utiliza para identificar el precio, por ejemplo, que se le va a dar al producto final, en función obviamente a todo el detalle que se haya hecho en la parte contable y administrativa. Entonces, la importancia de esto radica en que así vamos a poder asumir ciertas decisiones en base a estos datos. Podemos identificar y en algunos casos incluso hasta reducir ciertos costos y manejar un mejor control de las operaciones. Lo que mencionábamos nos permite fijar de manera más adecuada un precio de ventas que vaya en la finalidad de generar beneficios o utilidades para el productor, además de ciertas estrategias de mercado y comercialización. Nos permite comparar el costo anual en relación a otros periodos, analizar el rendimiento de la empresa en relación a otras similares. Podríamos determinar un punto de equilibrio en cuanto a precios y cantidades, también elaborar presupuestos y finalmente definir la rentabilidad de la tierra. Bueno, vamos a las directrices para implementar un análisis de costos. Lo importante en este caso es, como habíamos mencionado, que el contador maneje bien los conceptos que ya vimos anteriormente, que en este caso sepa que los sistemas contables están destinados a apoyar la gestión de establecimientos agropecuarios en función a la importancia de adaptarse a ciertas características que poseen, como por ejemplo el trabajo con sistemas biológicos, la existencia de una caja única para la explotación, o sea, el uso, las diferentes etapas y los diferentes costos y gastos que se requieren, así como también para la familia, y la forma de trabajo social o distribución del trabajo que se va a hacer. Obviamente las particularidades de los sistemas agrícolas pueden ir de diferentes tipos. Aquí tenemos algunos organigramas que sirven de modelo para ver la complejidad o inclusive la sencillez de un pequeño o un gran emprendimiento. Entonces,
como ya sabemos de administración, un organigrama nos permite luego también determinar la amplitud del trabajo y sobre todo las áreas y el personal que están dentro de todo este proceso para obviamente recurrir a ellos en cuanto tengamos alguna pregunta en particular. Entonces, sobre las características principales de la agricultura debemos mencionar la rápida rotación del capital, los gastos altos en cultivos convencionales, el mediano plazo en el que no se requiere hacer inversiones estructurales de capital, se lo puede hacer un poco más adelante, que la unidad agropecuaria puede llegar a obtener un resultado económico en un plazo relativamente corto. Todo va a depender de cómo se manejen las actividades y obviamente también el tema climático, que la producción es la que más deteriora el suelo, y también el factor climático, que es un aspecto importante. Conocen, en Bolivia, por ejemplo, tenemos los cereales, básicamente enfocados en quinoa, cebada, avena, las oleaginosas como la soya, girasol, en algunos casos la oliva, aunque en menor cantidad. Tenemos los tubérculos como la yuca, el camote, la papa, papaliza, etcétera, hortalizas y verduras. Tenemos los cultivos industriales como la caña de azúcar, algodón, cacao, frutas, una diversidad de frutas que prácticamente están en las épocas marcadas del año, también flores en gran variedad. Tenemos productos estimulantes y medicinales como el té, el papel, la coca, manzanilla, etc. Los bienes que son afectados por la producción agrícola o que deben ser considerados, como por ejemplo los alambrados, tranqueras, postes, varillas y guardaganados, tractores, arados, rastros o rastrillos, que son los discos que se utilizan por lo general para la preparación de la tierra, sembradoras, cosechadoras, equipos de fumigación, pulverización y rociadores, equipos de riego, cisternas portátiles, plantas de silos, edificios, galpones, desmalezadoras. En fin, hay varios aspectos que el contador tiene que colocar como una especie de inventario para ver cuáles son los que se deben considerar. Aquí tenemos otra forma de identificar las etapas agrícolas, y es la labranza o preparación del terreno, la siembra, la etapa de fertilización y fumigación, que vendría a ser también las labores culturales, control para evitar de que no haya inconvenientes con las plantas. Tenemos la cosecha y finalmente los rastrojos o la limpieza también en algunos casos del terreno, que se hace para tenerlo listo para la siguiente etapa. Tenemos también de que hay algunos problemas como la exposición de los estados en las diferentes partidas, la evaluación de algunos ítems o algunos bienes, la medición de los resultados. No hay que fijar objetivos para definir criterios en cuanto a la medición y pautas de exposición aplicables, en función obviamente esto a las normativas relacionadas con el sector. A manera de indagar los costos, básicamente hay que siempre mencionar, de manera ya de resumiendo esta parte, que hay que tener mucho cuidado al momento de ir identificando los costos, particularmente considerar cada etapa. Y en función de cada etapa hay que colocar los que corresponden, pero al mismo tiempo otro aspecto que tiene que tener muy en cuenta el contador es que, por ejemplo, si en el caso de Bolivia se está explotando la papa, por poner un caso, la variedad limilla o la papa gualusa o la papa harinosa, si es que el productor estuviera haciendo este tipo de explotación en su terreno agrícola, entonces necesariamente se tiene que hacer una central de costos para cada una de ellas. No se puede hacer una en general para todas, porque eso tendería a perjudicar sobre todo la identificación de los costos y
el valor cero generado para también determinar el precio de venta. Finalmente, tenemos estos aspectos que son importantes: planificar, evaluar, controlar, apoyar la planeación, conocer el manejo de los costos, ver el desempeño real. En fin, son aspectos muy importantes que se tienen que tener en cuenta, la importancia de los costos agrícolas.